para poner atención a lo que Dios te quiere decir en esta ocasión por medio de su preciosa palabra escrita. Vayamos a la palabra del Señor. Nacemos para sufrir y morimos sufriendo. Sin duda, estas son las palabras de un pesimista que cree que vino a este mundo para sufrir y por eso vive su vida de esa manera. Lo cual, entonces, por causa de los sinsabores de la vida, le es imposible saborear las delicias de esta vida también. Así que, aunque es verdad que nuestra vida terrenal está llena de episodios de sufrimientos, no por ellos hemos nacido con ese propósito. Así que, para no caer en la interpretación errónea del pesimista, debemos de aprender a disfrutar nuestra vida a pesar de sus sufrimientos. Así que vamos a meditar en el origen, en las causas y en lo que debe ser la respuesta de un hijo de Dios ante esta realidad inevitable del sufrimiento en las vidas de cada uno de nosotros. Meditemos en el tema perspectiva bíblica sobre el sufrimiento. Y para ello vamos a hacer uso de el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 16, donde hemos leído las siguientes palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hablemos en primer lugar acerca del origen de los sufrimientos. Es común entre las personas, incluyendo aún los creyentes, creer y declarar que todas las cosas buenas que nos acontecen provienen de Dios, pero que todas las cosas malas que nos ocurren provienen del diablo. Y es por causa de esta conclusión errónea sobre estas cosas que muchos cristianos se hacen la pregunta de por qué sufren los justos. Y por ello no logran encontrar una respuesta satisfactoria. Así que antes de dar una respuesta a preguntas como esta, primero tenemos que descubrir el origen de los sufrimientos. Y cuando hablamos de origen del sufrimiento no nos referimos al origen allá en el huerto del Edén, por causa del pecado de desobediencia de Adán y Eva. No, estamos hablando del origen de nuestros sufrimientos que vivimos día a día, con los cuales tenemos que luchar semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y a lo largo de nuestra vida entera. Así que, para poder ir a esta investigación del origen de estas crisis, de estas experiencias dolorosas que vienen a nuestras vidas, lo primero que tenemos que decir es que no tratemos de ayudar a Dios diciendo que Él es la fuente solamente de lo bueno y que Satanás es la fuente de las tragedias y angustias que vienen a nuestras vidas. Pues aunque esta declaración parece tener una buena intención de hacer quedar bien a Dios delante del mundo, sin embargo, no basta una buena intención para que algo sea correcto. De manera que hacer una adjudicación a Dios de lo bueno y al diablo de lo malo es un error completo. Es un error por cuanto Dios mismo en su palabra revela en diferentes ocasiones que Él es la fuente, no solo de las cosas que nos alegran,
que nos hacen sentir bien, pero sino también la fuente de todo aquello que trae a nuestra vida dificultad, dolor, sufrimiento, para cumplir algún propósito que Él ha dispuesto. Así que tenemos entonces que decir que Dios es la fuente, tanto de lo bueno como de lo malo que viene a nuestras vidas. Y para ello vamos a ir a las evidencias en la palabra de Dios, porque no basta declararlo si no se prueba lo que se ha dicho. Así que una de las primeras evidencias que quiero compartirte está en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 6. Escucha lo que el profeta declara ahí de parte de Dios. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Contundentes palabras que nos dicen claramente que los males que vienen a las ciudades provienen de Dios. Sí, tragedias, dificultades que vienen sobre los pueblos tienen su origen en la misma presencia de Dios. Así que Dios no solamente es el origen de las bendiciones, sino también de las maldiciones, por cuanto ellas también cumplen propósitos en la soberana voluntad de Dios Todopoderoso, dueño de todas las cosas. Otro pasaje que te quiero compartir es el de Habacuc, otro profeta, que también estaba alarmado por la terrible corrupción que había en su pueblo. Y cuando clama a Dios por respuesta, Dios le hace una declaración que lo sorprende. Déjame compartirte entonces el pasaje. Habacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 11, y luego el verso 16. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí la respuesta de Dios para Habacuc. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora tenemos aquí la reacción de Habacuc a este anuncio terrible de parte de Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos.
y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Así que, en este pasaje que te he leído, puedes notar la extrema corrupción en que estaba viviendo el pueblo de Israel, la angustia del profeta por lo que miraba, y luego él clama delante de Dios pidiendo respuestas. Y Dios le habla de un juicio severo que traería sobre la nación para castigarles terriblemente por causa de su extrema maldad. Y ante esas calamidades que Dios anuncia que enviaría a su nación, Habacuc se estremece, tiembla, se asusta, se impresiona. Pero luego, después de ese sobrecogimiento emocional que experimentó, declara que va a confiar en Dios, que va a aceptar su decisión y que estará quieto, esperando lo que Dios hará de hacer en su pueblo. Así que, de acuerdo a la revelación que hemos visto aquí por parte de Habacuc, Dios es el agente de cosas terribles que vienen sobre las naciones, sobre las familias, sobre los individuos. Y no es Él únicamente la fuente de esas cosas que vienen a agradarnos. Quiero compartirte otro pasaje más, y este es por parte de Moisés, quien escribió el libro llamado Deuteronomio. Y aquí nos hace una declaración semejante. En el capítulo 8 y versículo 2 de ese libro dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí Dios le dice al pueblo que Dios lo metió al desierto y lo tuvo ahí 40 años y que le trajo aflicciones para probar qué había en el corazón de ellos, si le serían fieles o no, si confiarían en Él o no. Así que las aflicciones que llegaron al pueblo en el desierto bajaron de la presencia de Dios y no de la presencia de Satanás. Y quiero compartirte otro pasaje todavía aún más fuerte. También palabras dichas por Moisés al pueblo de Israel. En el capítulo 32, versículos 23 al 25. Ahí están estas palabras de parte de Dios. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Así que una evidencia como esta no la podemos refutar. Dios también trajo maldiciones terribles sobre el pueblo de Israel, porque Dios estaba cumpliendo propósitos a través de esas angustias en la vida de su pueblo. Así que, en cuanto a la peste que hoy vivimos, que no nos quede la menor duda que fue enviada por Dios. No fue enviada por el diablo. No. Esta terrible tragedia que hoy vive la humanidad, esta peste que está conmocionando los cimientos de nuestra sociedad y de la vida cómoda que llevábamos,
esta peste, este terremoto, este maremoto, este tsunami que ha llegado del coronavirus, ha venido de la presencia misma de Dios para cumplir propósitos en la humanidad de nuestros días. Consideremos entonces a continuación algunas de las razones por las cuales Dios también es la fuente de los sufrimientos y de los problemas y de los conflictos y de las tragedias que vienen a sacudir nuestras vidas. La primera razón que debemos considerar a este respecto, y también basada en la palabra del Señor, es que Dios envía los sufrimientos como un juicio disciplinario por el pecado de la humanidad, sea impío o sea creyente. Quiero compartirte a este respecto un pasaje en el libro de los Hebreos, donde habla de esta disciplina que Dios trae sobre su pueblo. En el capítulo 12, versículos del 5 al 8, encontramos estas palabras de parte de Jehová Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esos azotes son los sufrimientos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que Dios trae sufrimiento sobre nosotros, sus hijos, para castigarnos por nuestros desvíos, por nuestra carnalidad, por nuestro materialismo, por nuestra infidelidad a Él, por nuestra inclinación a las cosas de este mundo, en lugar de estar inclinándonos a las cosas espirituales, que son de mayor valor y eternas. Otra de las razones por las cuales Dios envía sufrimiento aparte del juicio o castigo, es que Dios envía o hace uso de los sufrimientos para hacernos conocer la naturaleza de nuestra fe, para hacernos saber de qué está hecha nuestra fe, para hacernos saber si habremos de confiar en Él o no. Sí, los sufrimientos vienen a nuestra vida para probar hacia qué se está inclinando nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Mira el pasaje de Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y luego dice, para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios necesita saber, no, para hacernos saber a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Y luego dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que, el sufrimiento manifiesta la clase de fe que tenemos, la clase de confianza en Dios, en sus promesas. El sufrimiento muestra la clase de lealtad que a Dios le tenemos. Si en el sufrimiento vamos a mantenernos siguiendo al Señor, o en el sufrimiento vamos a escoger alejarnos del Señor y hacer lo malo para querer resolver nuestros problemas. Así que es a través de las experiencias difíciles que vienen a nuestra vida que se pone de manifiesto cuál es nuestra calidad espiritual. Y una vez que el sufrimiento nos muestra cuál es la condición de nuestra fe, si ella es encontrada deficiente,
Eso nos dará la oportunidad de dar los pasos correspondientes para trabajar en ella, para purificarla, para apartarnos de lo que nos contamina y acercarnos a aquellas cosas que son puras. Así que los sufrimientos son una herramienta eficaz para mostrarnos el nivel de espiritualidad que tenemos, para mostrar nuestras deficiencias y para que así, descubriendo estas cosas, pongamos nuestras manos a trabajar para corregir estas cosas que no deben ser así. El apóstol Pedro también se refiere a este propósito del sufrimiento para hacernos conocer lo que somos en lo espiritual y para perfeccionarnos. En su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7 de Pedro, encontramos estas palabras: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, nuestra experiencia difícil, nuestros momentos de dolor, de angustia, van a poner a prueba nuestra fe, a fin de que ella sea purificada y en aquel día futuro sea digna de elogio delante del Señor. En tercer lugar, otro propósito de las tribulaciones es llevarnos a un nivel más alto de humildad. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo en relación a sí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sí, aquí Pablo muestra este propósito sorprendente de los sufrimientos. De acuerdo a lo que él nos dice, él tenía un sufrimiento en su cuerpo, que no especifica cuál es. Pero dice que ese sufrimiento, ese aguijón, le servía de freno para que no se enorgulleciese por causa de las magníficas revelaciones que había recibido y que le podían llevar a sentirse superior a los demás creyentes. Así que el sufrimiento que experimentaba le ayudaba a mantenerse en humildad, a pesar de las cosas maravillosas que él había vivido o experimentado. Así que, amado hermano, el sufrimiento es un medio de contener ese río impetuoso del orgullo que muchas veces se quiere desbordar en nuestras vidas por causa de lo que somos, por las virtudes que tenemos o por causa de nuestras adquisiciones materiales. Hemos sabido de personas que eran humildes, pero llegaron a comprar un auto nuevo y se volvieron orgullosos. Imagínate, por una cosa terrenal que dura unos pocos años. Llegar al orgullo, por ello, es una insensatez y no hay ninguna razón que justifique el orgullo. Una cuarta razón por la cual Dios envía y permite experiencias difíciles en la vida de nosotros, sus hijos, es para ayudarnos a quitar nuestra mirada de las cosas terrenales. Escucha lo que es nuestra responsabilidad hacer de acuerdo al apóstol Pablo. En Colosenses 3,
1 y 2 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que nuestra responsabilidad es poner la mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas superiores. Pero con frecuencia nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales. Nuestra atención está atada a este mundo material que es transitorio y de muchísimo menor valor. Sí, es muy fácil dejarnos cautivar por la brillantez, el atractivo de las cosas materiales. Pero no, Dios no quiere eso de nosotros. Y es por eso que Dios tiene que mandar sufrimientos que nos arrebaten esas cosas materiales, para que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Por eso que Dios ha tenido que quitarle a algunos sus casas, sus autos, sus empleos, porque eso los tenía atados y se habían olvidado de que su mirada debía estar en lo espiritual, en lo celestial. Imagínate que hoy día, a pesar de que Dios ha quitado a muchos las casas y los autos, y todo lo que tenían, y los ahorros que tenían, aún así no quieren ir a una iglesia, a un templo, a congregarse, a buscar las cosas celestiales. Es tan terrible que ni aún en esas circunstancias algunos sean capaces de levantar sus miradas al cielo para buscar en primer lugar el reino de Dios. Así que, amado hermano, los sufrimientos vienen para recordarnos que nuestra mayor búsqueda es lo espiritual. Debe ser lo espiritual. Así que es por eso que el sufrimiento es un excelente medio para ayudarnos a desarraigarnos de estas cosas de este mundo que quieren mantenernos prisioneros. Así que el sufrimiento nos ayuda a vivir conforme a los propósitos de Dios, haciendo lo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, mientras no hayamos puesto nuestra mirada en lo celestial, Dios va a tener que seguir despojándonos de las cosas terrenales, para que una vez que las perdamos, recordemos y reconozcamos que tenemos que tener una búsqueda superior. En quinto lugar, los problemas, las aflicciones, nos llevan a poner nuestra esperanza en cosas celestiales. Mira lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en este cuerpo terrenal que se desgasta día a día. Dice Pablo que tenemos que poner nuestra esperanza en ese cuerpo que se va renovando día a día. Nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida espiritual. Es ahí donde vamos a poner nuestra esperanza, no en cosas que se deterioran como la salud. Hay quienes tienen puesta su esperanza en la buena salud que gozan, en los bienes materiales que acumularon, como si les van a durar por la eternidad. No, nuestra esperanza debe estar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Así que, si todo está bien en nuestra vida, nuestra esperanza la vamos a poner ahí. Pero cuando Dios tiene que mandarnos dificultades, perturbaciones a esa comunidad que vivimos, es
cuando entonces empezamos a poner nuestra esperanza en las cosas allá en los cielos. Amado hermano, es mi deseo que tú tengas un deseo mayor por lo que es espiritual y no por lo que es terrenal. Mira lo que dice ahí mismo, en este mismo capítulo de 2 Corintios 4, versículo 17. Dice Pablo así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice que las tribulaciones que vivimos son leves, son momentáneas, son pequeñas, son de corta duración, comparadas con la gloria venidera. Sí, tenemos que comparar lo que hoy vivimos, que es leve y temporal, con las cosas gloriosas que nos están esperando. Así que esas cosas gloriosas tienen que ganar más peso, ganar más importancia en nuestra vida. Y eso nos debe ayudar a sostenernos cuando vivamos esas tribulaciones, que aunque nos parezcan que van a ser eternas, no, son pasajeras. Pronto serán cosas del pasado. Esas tribulaciones que aunque creamos que ya no podemos más con ellas, son leves y las vamos a poder soportar. Porque también Pablo dijo que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, que no seamos capaces de soportar. Así que estas tribulaciones que vienen a la vida nos ayudan a poner nuestra esperanza en esas cosas eternas. Así que, por cuanto lo que hoy vivimos es de corta duración, no nos angustiemos y gocémonos en la esperanza que tenemos puesta en esas cosas venideras. Así que no estés confiando en tu casa terrenal que tienes, en tu auto, en tu trabajo, en tus ahorros. No pongas tu confianza en tu salud, mucho menos en tus amistades. No. Debes recordar que la fuente de tu felicidad está en Dios y no en las cosas que hayas llegado a adquirir en este mundo. Recuerda entonces que nuestra morada real está en los cielos, no está aquí en la tierra. Sí, mira lo que dice también Pablo ahí mismo, en ese mismo capítulo de 2 Corintios, capítulo 4, en el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 1, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, si esta morada, que es nuestro cuerpo, o el edificio en el que vivimos, se deshiciere, no nos entristezcamos, porque tenemos de Dios una morada eterna allá en los cielos esperándonos. Así que el sufrimiento viene a quitarnos estas cosas, para que pongamos la mirada en esa morada eterna que nos está esperando. Así que si algo tuviste en lo material y lo perdiste, no te angusties. Si algo que querías en lo material, lo deseabas con mucho anhelo y pasión, pero no lo alcanzaste, no te preocupes, que cosas celestiales maravillosas te están esperando. Y otro versículo más a este respecto, en este capítulo 5 de 2 Corintios, nos menciona Pablo ahí, en el verso 2, dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice Pablo que debemos de gemir, añorando la llegada de las cosas celestiales. Pero muchos están gimiendo
por la pérdida de las cosas terrenales. Están gimiendo por lo que es erróneo. No, hay que gemir por la llegada de las cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. Así que quiero decirte, amado hermano, que en la medida que aumenten tus sufrimientos, en esa medida tienes que anhelar aún más el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Así que este coronavirus se ha llevado las comodidades de muchos a fin de ayudarles a experimentar deseo por las cosas espirituales. El coronavirus se ha llevado los sueños, las esperanzas de muchos, a fin de que empiecen a poner su confianza en el Todopoderoso. En sexto lugar, el sufrimiento es una herramienta de la cual Dios hace uso para revelarnos lo que verdaderamente amamos. Sí, el sufrimiento pone de manifiesto cuál es nuestro amor principal. Escucha la prueba que sufrió Abraham para mostrarle a él a quién amaba más. Encontramos esto en Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, esta prueba que Dios puso a Abraham fue difícil para él, porque Abraham había esperado mucho tiempo por el nacimiento de este hijo. Y cuando él nació, Abraham tuvo un amor muy grande por él. Por eso le dice: Abraham, tu hijo, al que tú amas. Lo amaba mucho. Abraham había puesto su esperanza en Isaac para el desarrollo de su descendencia, para la procreación y la perpetuación de su descendencia. Pero ahora Dios le dice que vaya y lo ofrezca en sacrificio. Así que esto pondría en evidencia si Abraham estaba amando más a su hijo que a Dios. Así que esta prueba, este sufrimiento, esta angustia, esta petición difícil revelaría de qué lado estaba el amor principal de Abraham. Si del lado de su hijo, del lado de lo humano, o del lado de Dios, del lado de lo espiritual. Así que el sufrimiento viene a mostrar hacia dónde se inclina nuestro corazón principalmente. ¿A qué hemos ligado nuestros sentimientos? Si a las cosas de este mundo o a las cosas del mundo venidero. Y como Abraham amaba más a Dios, por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a entregarlo, a desprenderse de él. Y con ello entonces Abraham probó a Dios que sí, en verdad, le amaba a él sobre todas las cosas y sobre todas las personas que estuvieran en relación a él. Pero hoy día hay madres que están atadas a sus hijos y por causa de sus hijos no cumplen sus responsabilidades espirituales. Y es por eso que hay madres que dicen: mi hijo es mi adoración. Y por eso si su hijo le pide ir al parque en día de servicio en la iglesia, prefiere agradar al hijo y no al Todopoderoso. Oh, tenemos que pensar en estas cosas. Y es por eso que Dios ha tenido que arrebatarle a sus hijos a algunas madres, porque las tienen cegadas y atadas completamente. Y esos hijos les han robado el primer amor que pertenece al Todopoderoso. Otro pasaje que nos muestra esto
de que el sufrimiento viene a probar si vamos a amar más a Dios o al mundo o a lo terrenal. Es Deuteronomio 13, del 1 al 3. Escucha lo que dice ahí. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sí, hermanos, Dios nos prueba para ver si le amamos a Él en verdad con todo el corazón, o si en realidad estamos amando más las cosas terrenales de este mundo. Los que están perdiendo sus casas en los incendios o en los terremotos están teniendo la oportunidad para mostrarle a Dios si realmente la alegría de ellos dependía de su casa que tenían o de su relación íntima que tienen con Dios, si es Él el amor principal en sus vidas. En séptimo lugar, los sufrimientos nos sirven para ayudarnos, nos sirven para prepararnos para ayudar a otros en sufrimientos. Tenemos el caso de Simón, un hombre que sufrió y que su sufrimiento le permitió ayudar a sus hermanos en la fe. Escucha lo que se nos dice en Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, por causa del sufrimiento que experimentó Pedro, al negar a Jesús, al huir cuando Jesús fue arrestado, por causa de ese sufrimiento tan terrible que él vivió, cuando se sintió que debía negar al Señor para preservar su vida, esta experiencia difícil le concedió ganar una experiencia valiosa, la cual le permitió ayudar a sus hermanos en la fe, a los otros discípulos, a los otros apóstoles, a poder ganar batallas espirituales. Quiero compartirte otro pasaje más. Segunda de Corintios 3, capítulo 1, versículos 3 al 4, hablando el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, nos toca vivir tribulaciones. Dios nos consuela. Y con la consolación que de Dios recibimos, podemos consolar a otros en sufrimientos. ¿Te das cuenta? El sufrimiento que primero vivimos nos capacita para ayudar a otros en sus propios sufrimientos. Así que el sufrimiento nos ayuda a ser más útiles a los demás, aquellos que están en angustia y en dolor. El sufrimiento nos capacita para hacer un mejor trabajo y nos lleva a dedicarnos más por entero a ese trabajo tan necesario que nos está esperando. En octavo y último lugar, los sufrimientos nos llevan a glorificar el nombre de Dios. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Permíteme decirte esto. Si el sufrimiento te purificó, te perfeccionó, te ayudó a poner la mirada y tu esperanza en las cosas celestiales, si te llevó a amar más a Dios y se te capacitó para que ayudes a otros en sufrimientos, todo eso va a llevar gloria al nombre de Dios. Sí, porque para eso fuimos creados, para la gloria y la alabanza de Dios. Así que, si nosotros decimos que queremos llevar honor y gloria a Dios, los sufrimientos nos van a ayudar a lograrlo. Sí, entre más sufrimos, más nos perfeccionamos. Y entre más nos perfeccionamos, más gloria podemos llevar al nombre de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del Hijo de Dios entonces ante el sufrimiento? ¿Cómo debemos reaccionar al sufrimiento? ¿Le daremos la bienvenida o lo rechazaremos? La respuesta del Hijo de Dios al sufrimiento debe ser de gozo a pesar del dolor. Sí, el apóstol Pablo dijo que todo ayuda a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que, ese todo incluye los sufrimientos. Y porque eso ayuda a mi vida, por eso tengo que gozarme con el sufrimiento. En lugar de quejarme y de lamentarme, tengo que aceptarlo y tratar de sonreír. Escucha lo que dijo Pedro al respecto. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sí, amados hermanos, los sufrimientos nos traen beneficios y por tanto tenemos que gozarnos, porque también nos gozaremos en aquel día glorioso, sabiendo que los sufrimientos nos prepararon para ser mejores para aquel día grandioso en que estaríamos delante de Dios. Y recuerda, si tú amas a Dios y tienes la convicción de que Dios te ama, entonces cuando estás en sufrimiento, tienes que gozarte recordando que Él está presente en tus sufrimientos, que Él está controlando tu sufrimiento, que está dirigiendo esa experiencia en tu vida y que Él te va a sacar triunfante de esa experiencia de dolor que ha llegado a tu vida. Así que enfrentemos el sufrimiento con una perspectiva muy diferente a la que tiene el mundo. Sí, no respondamos al dolor y a la tragedia en la misma manera que hace el impío, porque nosotros sabemos que el sufrimiento nos traerá recompensa. En cambio, el impío no tiene esta esperanza. Así que, lo que hoy estamos padeciendo en el mundo, esta pandemia que ha venido, Dios está en control de ella. Y Dios está logrando propósitos espirituales a través del coronavirus. Todo para el bien de la humanidad, para el bien de su iglesia, pero sobre todo para su gloria. Déjame leerte Isaías 46, 9 al 10, que nos dice que Dios hará todo lo que Él se ha propuesto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,
que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Todo lo que está ocurriendo, Dios lo está haciendo porque Él quiere hacerlo. Dios no solo está observando lo que el coronavirus está destruyendo en este mundo. Dios está en control de esta peste y la seguirá usando hasta que ella alcance todos los propósitos que Dios se ha propuesto con esta peste. Así que no nos desesperemos. Dios conoce el futuro porque está en control del futuro y decide hasta dónde va a llegar esta tragedia y decide cuánto daño más seguirá haciendo. Así que, amado hermano, nuestra responsabilidad es aprender de las tragedias. Es aprender esas lecciones que Dios nos quiere dar. Por ello, no podemos ver los problemas, no podemos ver el coronavirus como un enemigo, sino como un amigo, como un aliado, como una verdadera oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra fe, para ser cada vez más como es nuestro Salvador Jesús, para que seamos más obedientes, más útiles y para que nos gocemos más teniendo presente las promesas que se nos han hecho, que muy pronto se van a cumplir. Así que los problemas nos purifican para convertirnos en una luz más brillante, que alumbre más en medio de las densas tinieblas de pecado, de confusión, de incertidumbre que están sobre la humanidad de nuestros días. Y quiero decirte que cuando todo esto haya pasado, nos vamos a gozar contemplando los resultados maravillosos que habrá dejado todo este caos que se ha producido. Así que no tengamos temor al coronavirus. Dios está en control del virus. Dios está en control de todo lo que está demoliendo y destruyendo a su paso. Dios lo diseñó para nuestro bien, para el bien de la humanidad y para su gloria. Y al final nos vamos a regocijar, porque todo va a ser mejor, pero en lo espiritual, aunque no en lo material. Es por eso que Dios le ha quitado a la humanidad tantas comodidades y privilegios. Es por eso que Dios está usando la pandemia, el fuego de las inundaciones, el fuego de los incendios que ha devorado tantas casas y mansiones, las inundaciones que producen los huracanes, la crisis económica mundial que hoy vivimos. Todo lo está usando para que le demos más importancia a lo espiritual, porque habíamos dejado lo espiritual como lo último y habíamos puesto lo material como lo primero. Así que, aunque en el presente no entendamos todo el porqué de lo que sucede, ni sepamos cuándo esto va a terminar, lo que sí tenemos que hacer es confiar que Dios está en control y que está usando esto para nuestro bien, para su gloria. Así que, si la situación se sigue agravando, es porque Dios aún no ha alcanzado sus propósitos. Y no va a parar esto hasta que haya visto cumplir lo que Él ha dispuesto. Así que no nos preocupemos, porque nosotros tenemos que estar por encima de la pandemia, por encima de los problemas, por encima de la crisis, porque tenemos la perspectiva de Dios sobre el problema. Sí, tenemos esa visión celestial sobre qué es lo que estamos viviendo, el por qué y hacia dónde va esto. Y quiero decirte, la
peor pandemia de la cual se debe de preocupar el mundo y la iglesia no es la pandemia del coronavirus, es la pandemia del pecado, la que está extremadamente generalizada. Y esta pandemia del pecado no solo mata el cuerpo, como lo hace el coronavirus, sino que también es capaz de matar el alma, de echarla en el infierno, en el lugar de tormento. Esa es la principal pandemia de la cual hay que preocuparse, porque tiene consecuencias más terribles, más espantosas. Y es por eso que tenemos que decirle a los que están sufriendo, hay razones por las cuales estamos sufriendo. Pero si tú pones tu confianza en Dios, estos sufrimientos al final te van a traer mucha bendición. Y te van a traer un tesoro más grande que los tesoros terrenales que hayas perdido por la pandemia, por el incendio, por la inundación o por cualquier tragedia que venga a la vida. Algunas personas piensan que la muerte es el final, sin saber que la muerte es tan solo el principio de la eternidad. Y es por eso que las personas que están sufriendo y que deciden poner fin a su sufrimiento, poniendo fin a su vida, están cometiendo un terrible error, porque están ignorando y desconociendo que si hacen esa terrible maldad contra ellos mismos, les espera el más terrible sufrimiento en el lago de fuego, donde van a sufrir por los siglos de los siglos sin descanso. Es por eso que no se puede permitir que el sufrimiento te lleve a decisiones erróneas. No. Que el sufrimiento te lleve a decisiones sabias, a escoger, amar y servir a Jehová Dios, el único Dios todopoderoso, porque al hacerlo, gran recompensa vendrá sobre tu vida. Así que esta ha sido la meditación de esta ocasión, la perspectiva bíblica del sufrimiento. Así que no es verdad, como decía el pesimista, nacemos para sufrir y morimos sufriendo. No. Tenemos que disfrutar la vida a pesar de los sufrimientos, porque tenemos razones poderosas para ello. Que Dios te bendiga y gracias por tu paciencia de haber llegado hasta el final de esta meditación. Vamos.